Bueno, hoy día voy a hablar de los bienes, del libro 2 de los bienes, su posesión, uso y goce. Es un libro que a la persona a mí no me gusta mucho, la verdad. No soy muy fanático de los bienes. Más que nada porque me da paja, lo encuentro un libro muy tedioso, el peñailillo me cae mal. Pero también hay que tocarlo, es súper importante, así que hay que tocarlo. Y por lo general uno, si no, de actos jurídicos siempre termina en bienes, aunque podría evitarlo, pero la posesión es súper importante, así que bueno. Como siempre lo voy a dividir en 3 videos porque no quiero agobiarme mucho, ni yo, ni tampoco alguien si es que lo está escuchando. Y siempre decir que esto lo hago más que nada para repasar yo y ayudar a alguien si es que está intentando repasar. Súper importante que estos videos los vean después de que yo, después de que hayan estudiado, porque no reemplaza el estudio y a veces a mí también se me olvidan cosas porque lo hago de memoria, no lo hago... Onda, yo estos bienes lo vi hace 2 meses, ¿cachai? Estoy preparándome para el grado. Y ahora lo voy a empezar a repasar recién, ¿cachai? No sé si hace 2 meses, pero ponele que hace un mes y medio. Y lo ideal es que, lo más probable es que a mí se me olviden cosas, así que, bueno, tú anotando o como quieras, ves qué cosas me salté y tú las vas rellenando porque sabes que hay cosas que no se pueden olvidar. Y si a mí se me pasa, puede que también te pase a ti, ¿cachai? Entonces, eso más que nada. Bueno, vamos a partir con los bienes. No sé si le puse qué son, ¿no? Partimos al tiro con la clasificación. Bueno, los bienes. Antes de saber qué son bienes, tenemos que saber por qué en el código se utilizan cosas y bienes de igual manera, ¿no es cierto? El código lo hace sinónimos, los bienes y las cosas, pero la doctrina los ha señalado que son una división de género-especie, ¿no es cierto? El género sería las cosas, que son toda aquella cosa que no es humano, em, inclusive aquellas que no dan utilidad a las personas y que no son susceptibles de apropiación. En cambio, los bienes, obviamente, de esta misma definición que las desprendemos, son una especie dentro del género que sería las cosas, y los bienes son aquellas cosas que dan a las personas una utilidad. Obviamente no son personas, que los bienes son todo aquello que no es persona, que da una utilidad al humano y que es susceptible de apropiación. Más que nada, esa sería como una definición. Ahora, la dentro de los bienes podemos partir al tiro automáticamente con lo que es la clasificación, porque no hay mucho más que decir. ¿Qué características tienen los bienes? Bueno, ya lo dijimos, no son personas, son cosas, obviamente, tienen que ser susceptibles de apropiación. Ya lo habíamos visto en actos jurídicos que la cosa, que por lo general el bien está dentro de los actos jurídicos, el bien es una de las cosas, siempre es una cosa o el objeto del acto jurídico, si es que estamos hablando de algún contrato, y por lo general siempre que trata de un bien es el objeto del acto, ¿sí? O la causa, dependiendo de la teoría. Y eso más que nada, es decir, eso se podían ser las características, bueno, ahí aprenderse dónde empiezan y dónde terminan. Empiezan más o menos en el 500 por ahí y terminan cerca del 800, 900 cuando empieza lo que es la asociación por causa de muerte. Yo no recomiendo por lo general aprenderse tanto de memoria todos los artículos, pero hay que tener una idea de dónde están, más que nada porque la práctica te va a servir te va a servir mucho saber dónde están, más o menos dónde están, porque si no, ¿para qué tenías el código? Si te los vais a aprender todos de memoria y de saber dónde están, no tenéis para qué tener un código. Si vais a tener un código, lo importante es saber más o menos dónde están para poder ir al tiro y encontrarlos, ¿cachai? Eso es lo que yo creo, si no, no tendría sentido. Bueno, clasificación. Anoté las dos más importantes, que son las que siempre van a preguntar, pero hay muchas más, ¿ya? Tanto doctrinales como del mismo código. Vamos a partir con la que yo encuentro que es la que siempre van a preguntar si es que tú tocas este tema, que son las de bienes muebles e inmuebles, ¿ya? Los bienes muebles e inmuebles se clasifican, esto es según su movilidad, ¿ya? Si es que pueden moverse o no, tenemos los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que por su propia corporeidad pueden moverse por sí solos o gracias a la ayuda o intervención de alguien. Entonces, aquí tenemos los semovientes y los que no semovientes, ¿no es cierto? Los muebles puros y duros. Los semovientes son los animales, ¿ya? Que por ahora, al momento en que yo grabé esto, obviamente todavía son considerados bienes. Pero hay teorías, ¿no es cierto? Los de allá, los derechos fundamentales de cuarta y quinta generación, hablan ya propiamente tal de que podrían incluirse ya como sujetos de derecho más que como propios bienes. Pero bueno, dentro de eso tenemos los semovientes. Luego están los otros, los propiamente tales, que no recuerdo si se llaman propiamente tales, pero yo digo propiamente tales, que son aquellos que no pueden moverse por sí solos, sino que necesitan la ayuda del humano, como sería cualquier objeto que nosotros tenemos inanimado. Como el propio celular, el lápiz, el código,
Esos son ejemplos propios de bienes muebles propiamente tales. O inanimados, creo que se llaman, bienes muebles inanimados. Bueno, yo lo digo propiamente tal. Dentro de la clasificación de los bienes muebles tenemos los, bueno, ya lo había dicho, los semovientes y los propiamente tales. Y también tenemos los muebles por anticipación, que son bienes que se reputan que son inmuebles por estar adheridos permanentemente o por servir de uso permanente para un inmueble, pero que por su naturaleza o por el objeto del contrato se reputan muebles por la propia naturaleza del contrato, ¿no es cierto? Que serían como ya los propios, el típico ejemplo que se da, que son los árboles, que son inmuebles por adherencia. Pero si yo te vendo la leña de los árboles, ya no serían inmuebles, serían muebles, porque en el futuro van a ser talados. Entonces se reputan muebles. Dentro de esta clasificación está más que nada eso. A ver. Luego, dentro de los inmuebles, que son aquellos que no pueden moverse por sí mismos por estar completamente adheridos al suelo. Y esto también lo podemos clasificar en tres en realidad. Bueno, están los propiamente tales, que son aquellos que básicamente en la tierra, como un predio, que no pueden moverse porque están adheridos al suelo, porque son prácticamente el suelo. Luego están los por adherencia, que son aquellos que son muebles, pero al estar adheridos permanentemente a un bien inmueble, se reputan inmuebles, ¿no es cierto? Como sería una casa. Luego están los por destinación. Los por destinación son aquellos que son muebles, pero por estar destinados al uso, conservación o preservación de un bien inmueble, se consideran inmuebles, ¿ya? Esto es súper importante porque cuando se declara objeto ilícito en una propiedad, también son objeto ilícito todos aquellos, que pese a que sean muebles, que están dentro de la propiedad y se usan para la destinación de la propiedad porque son parte de la propiedad, ¿ya? Eso es súper importante más que nada en eso. Luego ya nos iríamos a la siguiente clasificación. Mira, no sé si es una característica de los muebles y inmuebles, pero para diferenciarlo o señalar lo más importante, los muebles y los inmuebles, la mayor característica que tienen ya dentro de su compraventa, porque los muebles, la compraventa es consensual y solamente necesaria el acuerdo de las voluntades para que se perfeccione ese tipo de contrato. Pero en el caso de los inmuebles es necesaria una escritura pública y la posterior inscripción en el conservador como método de tradición, que ya veremos más tarde en la modo de adquirir el dominio. ¿Qué más señalar de los muebles e inmuebles? Bueno, por lo general los muebles son de manera consensual, se adquieren de manera consensual. Los muebles se pueden adquirir por ocupación, a diferencia de los inmuebles, porque ellos no se pueden adquirir por ocupación. Y eso más que nada. Luego vamos a los corporales e incorporales. Los corporales e incorporales son súper importantes. Yo diría que la segunda clasificación más importante, o la segunda más preguntada, y como no sé si se habrán dado cuenta porque ustedes habrán estudiado, pero están al revés, ¿ya? Porque yo la señalé, dije, prefiero señalar primero muebles e inmuebles y luego corporales e incorporales, porque siento que si te van a preguntar de bienes, no se van a ir a corporales e incorporales, porque eso sería como previo a la clasificación. Porque ya si vamos, obviamente corporales son los bienes e incorporales son los derechos. Entonces ya eso sería como poder dividir o decidir si hay obligaciones o bienes, ¿cachai? Entonces si te van a preguntar de bienes, siempre vaya a partir por muebles e inmuebles. Ya, bueno, los corporales e incorporales son según si tienen corporalidad física o no, que significa que se pueden percibir con los sentidos. Los corporales pueden percibirse con los sentidos, tienen un cuerpo físico, y los incorporales no, viven en la imaginación de nosotros, ¿sí? ¿Cómo el código lo define? Los incorporales son meros derechos, ¿ya? Los corporales se van a clasificar en todo lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Mueble e inmueble, y después voy a seguir clasificándolos. Y los incorporales se pueden dividir en derechos personales y reales. Los derechos personales son aquellos que se tienen respecto de una persona en específico, que ya sea por la ley o por la voluntad, se va obligado con otra, ¿ya? Esto es básicamente una obligación. Luego tenemos los incorporales derechos reales, que son aquellos derechos que se tienen respecto de una persona independiente de otra, o sea, aquellos derechos que se tienen respecto de una cosa independiente de otra persona, ¿ya? Significa que yo tengo un derecho sobre la cosa. Hay muchas críticas respecto de los derechos reales, porque se dice que no puede ser que haya una relación entre una persona y una cosa, porque las relaciones son entre personas. Pero mucha parte de la doctrina señala que la otra parte
O la otra, el sujeto sería el resto de la sociedad como un sujeto pasivo. ¿Ya? Bueno, ¿qué características tenemos? Entre ellos hay diferentes características. En los reales podemos entender que es sobre una cosa y tenemos poder absoluto sobre ella, ya independiente del resto. Tenemos acciones propias de las de reales, como son la reivindicatoria, que es la por excelentencia, que son propias de ellos y que nos permiten recuperarlos siempre, sin que tenemos el dominio de estos bienes. Ahora, los bienes personales solo podemos ejercerlos de determinada persona. A diferencia de la acción reivindicatoria, que no importa quién tenga el objeto, nosotros podemos pedírselo, o solicitárselo, o requerirlo. En caso de las incorporales, nosotros no podemos pedirle que otra persona cumpla la obligación. Es respecto a una persona determinada, que se obligó ya sea por la ley o por su propia voluntad. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué otra cosa? Los derechos reales respecto de los bienes reales, o sea, de los derechos reales, tienen a crear acciones reales, y las acciones personales crea el efecto de las obligaciones. ¿Ya? Que eso lo verían en el capítulo siguiente. O en el capítulo 4 en realidad, porque después vendría sucesión por causa de muerte en orden código, y luego ya vendrían obligaciones y los contratos. Pero, más que nada eso, ¿ya? En los derechos reales siempre uno puede buscar el objeto donde sea que esté, gracias a la acción reivindicatoria, si uno tiene el poder respecto a esto. Si es que el derecho, bueno, cualquier derecho real, ¿ya? ¿Cuáles son los derechos reales? El derecho real de dominio, el derecho real de usufructo, el derecho real de herencia, el derecho real de usufructo, creo. Todos estos derechos reales, que son de manera taxativa, uno puede ejercer este tipo de acciones reales. Ahora, en los derechos corporales, aparte de que no son taxativos, porque son todos los que la imaginación y la voluntad de las partes puedan crear, siempre que no sean contrarios al orden público, ¿no es cierto?, a la moral, a las buenas costumbres, y al derecho ajeno, etcétera, tratados internacionales, lo que ustedes quieran limitar, y al derecho ajeno y contrario a la legislación, podrán hacerse, ¿ya? No hay límites, son intaxativos, son infinitos. A ver, un segundo. Bueno, dentro de otras características o diferencias, puede ser que los derechos corporales, o sea, los derechos reales, son imprescriptibles. Mientras yo tenga el cuerpo y el ánimo, yo voy a poder seguir teniendo la acción reivindicatoria, no prescribe. Ahora, ¿cómo otra persona se puede adueñar de un derecho real? Si, por ejemplo, si el dominio, manteniendo el tiempo sin que yo ejerza mis acciones y otra persona reconociéndola como señor y dueño. ¿No es cierto? Que esto sería por adquirir de manera por prescripción. Pero eso lo verían más adelante. Pero es una de las formas. La acción reivindicatoria no tendría plazo porque sería siempre uno la podría ejercer. Ya no es que como 5 años desde que yo tengo la cosa o 10 años ya no puedo ejercerla. Yo podría tener mi código 50 años y al 51 se me pierde y sé que lo tiene otra persona y yo puedo ejercer mi acción reivindicatoria respecto del código. Ahora, los derechos personales prescriben. Prescriben en 5 años por regla general y 10 años excepcionalmente. O 4 años, depende de las acciones. Pues, no sé, la acción de cumplimiento, el juicio ejecutivo, 3 años. La acción ordinaria, 5 años. Pero va a depender mucho. Ahora, se dice mucho esta clasificación y se señala mucho esto de que unas prescriben y otras no, pero en realidad, si uno mantiene la prescripción, detiene la prescripción o interrumpe la prescripción, sería imprescriptible el ejercicio de la acción. Ahora, no tendría sentido en los derechos personales hacer eso, porque la idea es que se cumpla con la obligación. Así que bueno, eso. Más que nada son esas clasificaciones de las dos más importantes. Luego tenemos otras más, como podrían ser los bienes presentes y futuros, ¿no es cierto? Presentes ya que ya existen, los futuros que se espera que se existan. Como ya vimos en actos jurídicos, pueden ser objeto de un contrato o de un acto. Los bienes fungibles y los no fungibles o infungibles, no sé cómo, no me acuerdo, no sé si eran no fungibles. Estos los bienes fungibles son aquellos que tienen igual poder liberatorio que cualquier otro, ¿ya? Cumplen con una igualdad de poder liberatorio para la persona. Y los no fungibles o infungibles no,
no tienen igualdad de poder liberatorio. ¿Qué significa? Por ejemplo, un café, para mí una taza de café, siempre otra taza de café va a poder tener igual poder liberatorio. Yo digo, quiero un café. Para mí es fungible. ¿Por qué? Porque cualquier taza de café va a satisfacer mi necesidad. Ahora, si yo digo, yo quiero este café que tengo en mi casa y no está, solo ese café va a ser. Eso no es fungible. Pero eso es visto de manera subjetiva. Ahora, de manera objetiva, bueno, esto es muy importante porque tanto los comerciales como, o sea, los consumibles como no consumibles se ven de dos maneras, subjetiva y objetiva. Pero bueno, los fungibles, si lo veo de manera subjetiva, depende el poder que le dé o la fungibilidad que le dé la persona. Y eso es súper subjetivo. Pero como nuestro código es así siempre, se entendería, porque nuestro código es súper subjetivo. Luego de manera, claro, si no lo vemos objetivo, podría ser básicamente como que no sé, yo quiero mi código, que es el código, no sé, que firmó Andrés Bello y Jesús, y solo existe este, entonces este no tiene igual poder liberatorio que otros códigos, porque es el único que hay, de manera objetiva, porque otros códigos liberan otros códigos, pero este código solo le libera este. Más que nada eso. Ahora yendo a la misma, que el código las hace sinónimos entre los fungibles y las consumibles son aquellas que se destruyen por su primer uso. ¿Cómo así sería? Una manzana consumible, me la como y ya no existe, se destruye. Ahora, también existe otro tipo de destrucción que sería ya como la más subjetiva, que es como enajenarla. También también es una manera como de que se destruya con su primer uso, pero eso también es subjetivo. Por eso yo digo que esta subjetividad afecta en estas dos clasificaciones. Y obviamente los no consumibles son aquellos que no se destruyen con el primer uso, como una bicicleta. La puedo ocupar caleta de veces. Pero si subjetivamente yo compré la bicicleta para venderla, tan pronto la venda va a ser consumible para mí. Pero no para usarla, no sé. Muy complejo esto, no encuentro mucho sentido, pero bueno. Dentro de las clasificaciones seguimos con bienes nacionales y bienes privados, ¿no es cierto? Estos los bienes nacionales son aquellos que no permiten la apropiación propia de los particulares, y luego los particulares que sí son aquellos bienes que pueden ser adquiribles por los particulares. Luego está entre esta subclasificación de los bienes nacionales, están los bienes nacionales normales y los bienes nacionales de uso público, que son como las plazas, entre otras cosas, no sé, el mar, por ejemplo. Y luego están los bienes fiscales, que son aquellos que ocupan las partes como, o sea, que ocupa el gobierno, pero que no son de uso público, no son para todas las personas, como pueden ser las libretas de las fiscalías, cuando dan hojas blancas como las corporaciones de asistencia judicial. Todas esas cosas son bienes fiscales, no pueden ser adquiridos por privados, pero tampoco pueden ser usados por público, no están permitidos para todo público, solo para algunos tipos de personas. Esos son bienes fiscales, ¿no es cierto? Porque sabemos que el fisco es el Estado actuando contra particulares, está interesado con el particular, y los bienes fiscales son aquellos que ocupan el fisco, ¿no es cierto? Bueno, del Estado en general, pero que no pueden ser adquiribles por personas, ni tampoco pueden ser usados por personas cualquiera, ¿no? Como las plazas y el mar, etcétera, el aire, qué sé yo. ¿Qué más decir de estas clasificaciones? No sé si se me va a pasar alguna de los bienes. Tenemos corporales e incorporales, bienes muebles e inmuebles, fungibles no fungibles, consumibles no consumibles, bienes públicos privados. Hay muchas, pero a ver, no sé, estoy pensando si me pasa una muy que se pregunten siempre, pero no creo, la verdad. No, también dije presente y futuro, que eso ya es como más del acto jurídico. Y eso, ya ahora, dentro de como habíamos dicho, los derechos reales, está que es el gran derecho real, que es el de dominio, que está en 570 o 670, creo, por ahí, 670 creo que es. Sí, 670. Que es el derecho real que se tiene respecto de una cosa corporal, que te permite usar y gozar de ella, independiente ya sea para su uso particular o natural, siempre y cuando no siendo contrario al derecho ajeno ni a la ley. Y ahí lo dije, nunca los digo exactos porque no me gusta decirlo así. Pero es como más o menos lo que dice el artículo, creo que es casi lo que dice el artículo. Dentro del dominio, bueno, ya dije la definición, podemos ver qué características tiene. Un derecho real, es perpetuo, es elástico, se dice, que es elástico porque yo puedo desprenderme de las facultades. Es facultativo porque da facultades distintas, que son el uso, el goce y la disposición. Es perpetuo porque no se acaba, como he dicho antes, los derechos reales no se acaban, no se acaba por el uso ni tampoco por el tiempo. ¿Qué más decir? Bueno, ya lo he dicho, es absoluto,
creo que es único, o se puede decir, ¿no es cierto?, unitario, porque solo una persona, pese a que las facultades pueden estar repartidas, solo una persona en sí acumula las tres facultades, que es ser el dueño, ya sea que pueda ser una persona o una comunidad de personas. Em, Solo una parte las tiene. Y eso, más que nada. Son como 6 o 7, a lo más 9 creo, pero no me aprendería todas yo tampoco. Lo más importante es que es un derecho real, obviamente, permite las facultades de uso, goce y disposición. Tienen que siempre irse por la definición, ¿no es cierto? Está limitado por lo mismo, por el derecho ajeno y la ley. También está limitado la CPR, en la Constitución Política de la República. En el 19 número 24, inciso 2 creo, que señala que, claro, solo la ley podrá establecer la forma de adquirir el dominio, gozar, disponer de él. Y entre esas cosas. ¿Me están llamando? Bueno, más que nada eso entre las características. ¿Cómo se puede clasificar? No se clasifica porque es solo el derecho real, no hay distintos derechos reales de dominio, pero tiene distintas facultades, que son la de usar, gozar y disponer. En la definición propia el código solo dice gozar y disponer, pero se entiende que dentro de la facultad de gozar está la de uso. Usar es utilizarlo para su fin determinado o natural, para un fin ya sea el que yo quiero o el para el que está hecho. O sea, un fin es que no es determinado, pero sí para un fin determinado, para su fin natural o un fin determinado o el que yo quiero ocuparlo, ¿ya? Obviamente siempre limitado por el derecho ajeno y la ley, y lo de la 19 número 24. ¿Qué más? Gozar. Gozar significa percibir los frutos. Esto más que nada percibir frutos. Ya sea, no es un árbol, ¿cachai? No es los frutos de un árbol. O sea, sí son los frutos de un árbol. Ya sean frutos naturales o frutos civiles. Los frutos naturales son los propios que vienen sin la ayuda de la industria humana. O con la ayuda de la industria humana. Pero, y también luego están los frutos civiles, que son los cánones de arrendamiento, el censo, el usufructo, todas las cosas que te puedan producir ganancias, como son los intereses, todo lo que te produce ganancias, el interés, el arriendo, los cánones de arriendo, ¿qué más? No sé, todo lo que te vaya a producir ganancias, ¿cachai? Que vienen propias de la cosa. Yo arriendo mi casa, eso me está produciendo una ganancia, me está dando arriendo, ese es un fruto, yo lo puedo gozar porque soy el dueño. ¿Ya? También, eso dentro de los civiles. Ahora de los naturales, yo tengo un árbol y cae una fruta, me la puedo comer porque es mío, porque yo soy dueño. Lo mismo, tengo abejas y producen miel, lo mismo, mío, ¿por qué? Porque yo soy dueño. Tengo un árbol y lo vuelvo y corto sus ramas y produzco leña también, apoyado con la industria humana. Más que nada eso, ¿ya? Esos son como los frutos y el gozar de ellos. Muy importante esto porque entra todo el código, y obviamente, por ejemplo, dentro de la versión reivindicatoria, los frutos en algunos casos se devuelven y en otros no. Súper importante eso. Siempre. Señalan y te pueden preguntar así como ya en este caso, ¿se devuelven los frutos? No sé, desde que está de mala fe. ¿Cuándo está de mala fe? ¿Por qué notificado siempre que alguien está de mala fe y no se sabe? Porque desde cuándo está de mala fe, desde que se notifica la demanda. Bueno. Siguiendo con lo demás, esas son las facultades. Bueno, que la de disponer. La disponer se puede ver de una manera amplia o restringida. La manera restringida es ya sea enajenarla. Y de manera amplia es enajenarla, destruirla o hacer lo que uno quiera con ella, ¿ya? Destruirla, abandonarla, lo que sea. Eso es como la manera más amplia. Y dentro del derecho real de dominio, eso es como lo importante. ¿Cómo se adquieren las cosas? Eso es el modo romanista que tenemos, que es un modo dual que se llama modo de adquirir el dominio, que es un título más un modo. El dominio se puede adquirir por los títulos, ya sean títulos tralaticios de dominio o títulos constitutivos de dominio. Los títulos tralaticios son aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio, como la compraventa, la donación, la permuta, entre otras, ¿ya? Y luego están los títulos constitutivos de dominio, que son aquellos que no provienen de otra, no transfieren un derecho, sino que crean un derecho. ¿Cómo cuál? La ocupación, la accesión, la prescripción, entre otros, ¿no es cierto? No, entre esos son esos, no, en realidad. Que son, aparte de eso, como aquí mucho se critica, los títulos constitutivos se confunden con los modos de adquirir porque los modos de adquirir son 5. Son la accesión, la ocupación, la sucesión por causa de muerte, la tradición y
accesión, ocupación, sucesión por causa de muerte, tradición y prescripción. ¿Ya? Son esos 5. Y de esos 5, 3 son títulos derivativos, o sea, títulos constitutivos a la vez. Entonces, muy confuso, aquí se confunden. Algunos autores dicen que a la vez se crean ambos, ¿no es cierto? El título y el modo. Pero básicamente esos son. Para nuestro cedulario no se ve los primeros 3, que son... Bueno, sucesión por causa de muerte se ven sucesorio, así que no se ve acá. Y accesión y ocupación no se ven. Se ve lo que es tradición y prescripción, ¿ya? Así que hoy día voy a avanzar con un poco de tradición, pero en realidad quiero dejarlo para un video aparte específico de tradición. Luego ver lo que es procesión y prescripción, que van súper de la mano. Pero bueno, podemos entender la tradición como... y aquí creo que un día se nota porque el 670 es tradición, parece. Pero bueno, da lo mismo. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, en la cual una parte llamada tradente y otra adquirente, con su consentimiento y acompañado de la entrega, transfieren el dominio. Aquí existe, ya. Es el modo de adquirir las cosas en el que el tradente, siendo capaz de poder entregar o disponer de sus cosas, y el adquirente, siendo capaz de poder incorporarla a su patrimonio, realiza la entrega de una cosa con el fin de transferir el dominio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué requisitos tiene? Yo siempre lo defino con los requisitos o con las características. ¿Qué requisitos tiene? Un modo de adquirir el dominio. O características. Un modo de adquirir el dominio. Hay dos partes, el tradente y el adquirente. ¿Qué capacidad necesitan? El tradente la capacidad de poder disponer de las cosas, el adquirente la capacidad de poder incorporar a su patrimonio. ¿Qué más? Tiene que haber un título traslaticio de dominio, como sería la compraventa, la donación o permuta. Y la entrega. ¿Y la entrega qué es? La entrega siempre tradición, el código a veces las confunde, pero no, porque puede haber entrega sin tradición, como serían las cosas de hacer, o en los mandatos, por ejemplo. En las obligaciones de hacer, cuando yo te doy, oye, anda a hacer un hoyo y te paso una pala, no significa que te esté regalando la pala, te la estoy pasando para que vayas a hacer el hoyo. Lo mismo en el mandato, te cargo hacer unos negocios. Bueno, toma esta camioneta y anda a revisar todo este sector de acá y encárgate de verificar tal cosa y de hacer cosas. Esa camioneta te la pasé por el mandato para que tú puedas revisar, porque una de las obligaciones de la naturaleza del mandato es que yo te deba entregar todas las cosas necesarias para poder realizar las diligencias que yo te encargo. Entonces, más que nada eso. ¿Ya? En ese caso, la entrega no sería tradición. Luego, la tradición, obviamente sí debe llevar acompañada la entrega. ¿Y qué manera se puede hacer la entrega? Hay que distinguir. Porque cómo se hace la tradición en las distintas cosas. Debemos distinguir. Por lo general, cuando uno está en bienes, te enseñan a distinguir entre bienes muebles e inmuebles, pero hay mucho más. Debes saber distinguir entre cómo se hace la tradición en los bienes muebles, en los inmuebles, en la sucesión por causa de muerte, en las servidumbres, en la cesión de derecho y en eso. Pero eso está bien. ¿Y dónde están estas cosas? 1801. ¿Ya? Más o menos, creo que en 1801. O sea, sí, porque habla respecto de la compra-venta, pero sí, tómatelo ahí. Y respecto de los inmuebles están el 684 y el 686. El 684 señala que los bienes muebles se puede hacer la entrega, ya sea permitiendo con la misma aprehensión, ¿no es cierto? Entregándole la cosa, que sería el mano a mano, yo digo. Luego está el 484, que sería, o 584, no sé, 484, 584, que ya es permitiendo la aprehensión material, mostrándosela, dejándole allá del granero o cofre o baúl o lo que sea, dejándola para uno en un lugar coordinado con las partes, dejándola en el lugar donde las partes acordaron para que el otro la fuera a buscar. Y eso. Y luego lo último, que es el quinto, que es como el más complicado, la gente se calienta la cabeza, y es como de un título de mera tenencia a un título de dominio, y al revés, porque un título de dominio a un título de mera tenencia. ¿Cuál es el ejemplo mejor en estos casos? Como son muebles, nunca deben nombrar una casa, pero el del auto. Yo te presto el auto para que hagas Uber. Y eso significa que tú estás con un título de mera tenencia, que es que estás con el préstamo, que significa que estás reconociendo derechos ajenos, pero te permite usar y gozar de él. Estás con un usufructo del auto. Entonces, estando tú con el usufructo del auto, dices, oye, sé que te lo quiero comprar. Ya, tú ya estás en posesión del auto. Entonces no es necesario hacer la tradición. Entonces, ¿qué pasa? Que te digo, ya, te lo vendo. Ya no es necesario, tú estás en un título de mera tenencia y pasó a ser un título de traslaticio de dominio. Listo.
ya eres dueño. Al revés, yo ocupo mi auto y tú dices, oye, te compro tu auto. Y digo, ya, pero lo quiero ocupar para repartir esto que me queda todo el mes. Y de ahí te lo dejo a ti. Bueno, te lo arriendo. Entonces yo tenía el título traslaticio o el título de dominio y ahora tengo un título de buena tenencia. Esa es la que dice específico en el inciso 5, el numeral 5. Ahora, en los bienes inmuebles se hace a través de la tradición, se hace a través de la inscripción del conservador de bienes raíces. Pide dos requisitos o dos solemnidades la inscripción, o sea, lo que es la complementa de inmuebles, que es primero que se tiene que hacer por escritura pública. Eso es uno, pero eso es donde se hace el título. Y la tradición se hace con la inscripción en el conservador de bienes raíces de la comuna o comunas que tengan que ver la subinscripción de la comuna. ¿Qué más? Bueno, después de la cesión de derechos y las servidumbres se hacen por escritura pública. No, cesión de derechos por escritura pública, los derechos personales hay que distinguir. Si son nominativos se hacen por la entrega del título. Si son al portador, si son nominativos se hacen por el endoso. Si son al título al portador se entregan. Solo basta con la entrega del título. Y no me acuerdo cuál es la otra. Luego si son... Bueno, si son la cesión de derechos por escritura pública, ya lo había hecho, el usufructo por escritura pública. Bueno, y luego está la servidumbre activa, que esto se hace por la inscripción en el conservador de bienes raíces. Excepto la servidumbre urbana, que creo que esa se hace por escritura pública. Y eso más que nada, hablando del dominio, o sea, de la tradición, ya estamos en tradición. Igual lo voy a mencionar de nuevo porque tengo que repasar varias cosas y muchos detalles que se me olvidan como al final. Pero bueno, a grandes rasgos, y espero que les sirva como... Si no sé si lo ocuparán como podcast o para lo que sea. Ojalá que lo ocupen para algo y les den utilidad a estas weas, porque yo más que nada lo hago para repasar antes de dar mi grado. Pero me sirve, no sé, siento que si ayudo a alguien más, weón, no estoy dando tanto la cacha. Así que espero que les sirva. ¿Qué más me faltó de la tradición? No hice la forma de hacer la tradición. Bueno, voy a repasar y ahora sí partiremos con tradición la semana que viene. Veríamos tradición, posesión y prescripción. Eso se va a intentar ver la semana que viene. Y si no, haría tradición y posesión y prescripción en otro lado aparte. O ya voy a ver si me falta mucho de lo que ya mencioné de tradición, aunque no creo, la verdad. Y lo agregaría. Eso, oye, ojalá que les sirva esta weá de alguien. Bueno, aparte de a mí, que lo único que me recuerda es que se me olvidan weá. Y eso.